¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana en la República Argentina. Hoy es lunes. Esto, les recuerdo, es orden del día en el comienzo de una semana muy intensa por lo que va a acontecer acá, por lo que está aconteciendo en el mundo y por lo que va a ocurrir básicamente mañana, martes, encuentro en el Salón Oval de la Casa de Gobierno del gobierno americano en Washington, la entrevista entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump. Después de esa entrevista se esperan esencialmente varios anuncios en materia económica. Habrá que ver si hay alguna consideración de otro tipo, pero repito, hay muchísima expectativa por el momento económico de la Argentina, por lo que dijo ayer el ministro de Economía y por la inmediatez de las próximas elecciones el 26 de octubre. Junto con todo lo que va a pasar puertas afuera, una semana muy intensa. Recién me contaba Caro Ramos, mirá, Pato, estoy recopilando reuniones, hay un montón, hay como 20 reuniones de comisión, básicamente entre la jornada de mañana, también el próximo martes, miércoles, y la alternativa, a mí me decían acá que parece una alternativa muy difícil de concretar, de que haya sesión el próximo miércoles. Anduve viendo alguna convocatoria de la oposición. Acá mis compañeras, que siempre saben todo, casi todo, están relativizando esa convocatoria a sesión para pasado mañana. Comienzo con ellas. ¿Cómo le va, Caro Ramos? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes y buen inicio de semana. Bueno, una semana con actividad muy intensa, efectivamente, porque se van a realizar todas las reuniones de comisiones que fueron emplazadas en la última sesión de la semana pasada. Entonces, mañana vamos a tener una maratón de comisiones. Recién estaba anotando para no olvidarme porque son muchos temas. Moción de censura contra el jefe de gabinete e interpelación por el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. Presupuesto, vamos a estar desarrollando el tema porque mañana se reanuda el debate después de todo lo que sucedió con Expert, ¿no? 10 segundos, este fin de semana leí bastante. Una de las cosas que leí es que Guillermo Francos dudaba de si venir o no, porque dice el tema de la moción de censura es un tema complicado. Bueno, se va a analizar sí, mañana y vamos a ver qué dictámenes se firman, ¿no? Si la oposición se va a definir por una mera interpelación o si van a ir efectivamente por interpelación y moción de censura. Vamos a ver qué pasa en el plenario de mañana. Otros temas quizás con menos voltaje político, pero que también forman parte de la agenda: reforma de la ANDIS, de la Agencia de Discapacidad, emergencia para las pymes, es otro de los temas que se va a tratar mañana, y un tema del financiamiento del ENARD, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Y el miércoles, Pato... Para el tema del deporte, importantísimo el tema, para el mundo del deporte. Sí, que está hoy desfinanciado. Exacto. Y tratan de volver con lo que era un impuesto a los teléfonos celulares. El del 1%. Sí. Y para el miércoles, como para ir cerrando este breve resumen, están citados Karina Milei y Mario Lugones a esta interpelación. Para el miércoles. Miércoles. El tema es que todavía no hay nada oficializado, no hay convocatoria a sesión. Y todo el mundo espera que ningún funcionario venga, ¿no? Todavía no han respondido oficialmente, pero no tienen ningún tipo de sanción por no venir. Claro. Entonces, la posición hasta el momento del Gobierno Nacional ha sido guardar silencio en todos los temas controvertidos y en todas las convocatorias opositoras. Así que nadie tiene mucha expectativa de que ninguno de los dos venga. Pero bueno, vamos a ver. María Caferata, ¿cómo le va, María? ¿Qué dice? Buen día. Pato Bien, Méndez? bien, Buen muy día. Sí, y también en paralelo siguiendo con mucha atención lo que va a pasar el día de mañana con la cumbre entre Javier Milei y Donald Trump, la expectativa que generan los mercados de esta intervención del Tesoro norteamericano en el tipo de cambio de la Argentina, y en simultáneo vamos como avanza la recta final de la campaña electoral, ¿no? Venimos con un último espaldarazo de Estados Unidos en búsqueda de que el 26 de octubre más o menos haya un resultado que permita al gobierno reposicionarse después de lo que fue en el último par de semanas. Fue muy interesante lo que pasó la sesión pasada, y si querés, Pato, después lo charlamos un poco, porque habló un poco del intento que está teniendo el Ejecutivo de intentar recuperar esos lazos que había generado con algunos gobernadores y exaliados, pensando en los 2 años que quedan, porque quedan 2 años de gobierno, venís de todos los lazos rotos con tus aliados,
tenés que ver de estructurar de alguna manera algún tipo de relación si querés Totalmente mantener la de acuerdo. gobernabilidad. Pero perdóname, una cosa, María, porque recién lo venía escuchando, estuvo ayer Sí. con Majul a Toto Caputo, y para que pase eso que vos decís, antes lo tenés que internalizar al tema. ¿A qué me refiero? Ayer Caputo se quejaba de que el aumento del riesgo país obedecía a las derrotas en el Congreso. Y sí, él habla de eso como si fuese una cuestión espontánea. Y creo que las derrotas del gobierno sucesivas son consecuencia de romper lazos con tus aliados. Por eso se multiplicaron las derrotas. Porque obviamente terminaban votando en algunas sesiones de Loredo con Máximo Kirchner. Y te pasaban esas cosas. Ni hablar del Senado, digo. No es que el riesgo país subió de casualidad. Subió porque la política que se ejercía era una política justamente contraria al consenso que te está pidiendo ahora Estados Unidos. Sí, vos perdés porque tus enemigos logran hacer alianzas con quien antes eran tus amigos. Exactamente. Bueno, me parece que empieza a haber cierta... Sí. Cierta... Como se están dando cuenta Claro, sí, en sí. la cúpula de Casa Rosada, yo esto lo he hablado con muchos dirigentes del PRO, respecto a cómo impactó, por un lado, la caída en desgracia de José Luis Espert, el temor y el pánico que eso generó y cómo se tuvo que reestructurar toda la campaña en la provincia de Buenos Aires y un poco cómo se vieron frente al abismo y lo estamos viendo con los encuentros con Mauricio Macri, el estrellato ahora de Diego Santilli como cabeza de lista, Sí. ahora sí, tal vez no en la boleta, pero sí en la campaña de cada el 26 de octubre, las conversaciones que estuvo habiendo con los gobernadores. A mí me decían que hubo mucho contacto con algunas figuras que, por ejemplo, Emilio Monzó, que se pelearon el año pasado a raíz del ¿Sí? bicameral de inteligencia, pero que para la semana pasada se volvió a levantar el teléfono para decir, Claro. charlemos. Y el Obviamente. resultado está a la Bueno, vista en el caso de claro. Monzó porque fue uno de los ausentes en el caso de impuesto a los combustibles que lo estuvimos charlando el jueves pasado. Todo lo que implicó la caída de ese proyecto que no termina alcanzando la mayoría necesaria porque varios gobernadores, yo contabilicé 7 en total, que mandaron directamente a ausentar a sus diputados o a abstenerse, y otros diputados que no tienen gobernadores en sus espaldas, como el caso de Monzó, también ausentándose en ese caso. Un tema, tenemos que ir a los títulos, pero un tema que a mí me lo habían contado, que ustedes también lo estaban manejando, me lo habían contado cuando yo llegaba, una información oficial, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de citarlo para el 15 de octubre, esto es para pasado mañana, a las 12, a la sesión prevista en los términos del artículo 71 de la Constitución, la cual ha sido citado el Ministerio de Economía, ha sido citado el ministro Luis Toto Caputo, conforme a lo que resolviera el Pleno en sesión de la Cámara. Sin otro particular, saluda muy atentamente el secretario parlamentario Adrián Pagán. Convocatoria oficial a sesión, repetimos, el próximo miércoles. Bueno, después le pregunto a ambas la posibilidad de quórum o no. Pero estamos con María Caferata, estamos con Caro Ramos, como ven, información de hace instantes. Ahora títulos y ya seguimos, a ver. Recordamos, Diego Santilli finalmente va a encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El tribunal revocó el fallo aplicando la ley de paridad de género. Recordamos, mañana a partir de las 12 se reúne la comisión investigadora sobre fentanilo contaminado. Recordamos, Comisión de Presupuesto y Hacienda van a tratar la elección de autoridad vacante por la renuncia de José Luis Espert y van a debatir sobre el presupuesto general para el 2026. Bueno, ahí estamos. Comenzamos con ella, con Caro Ramos y después María Caferata con un montón de temas, pero diga Ramos. Sí, no, estaba tratando de ordenarme con la sí. cantidad de temas que Sí. hay y bueno, esta noticia fresca de la convocatoria para el miércoles a las 12 horas, sesión por la interpelación a Luis Caputo. No sé si esto significa automáticamente que el ministro asista, ¿no? La pregunta es siempre, ¿tendrá el ministro de Economía? No, en Argentina está.
Sí, pero Ya volvió. Ya Sí, volvió a la pero- Argentina, porque también es cierto que si lo convocaban la semana pasada, tenía una excusa pero perfecta, que es estoy negociando en los Estados Unidos un nuevo Claro. acuerdo por dólares. Ahora, en estar en Argentina hay que ver cuál es la respuesta. Perdóname, María, un colega acreditado en economía decía Sí. esta mañana que parte del equipo económico vuelve a viajar a Estados Unidos, acompaña en la delegación al presidente Javier Milei que llega esta noche. No sé si esa parte es o no Caputo, puede ser, pero no hay que Bueno. descartar una alternativa de viaje. Y hay de que, Caputo. bueno, yo iba a decir eso, hay Claro. que ver quiénes integran la comitiva Claro. Claro, por eso te digo. del viaje de hoy, Sí. porque en ese caso, si Luis Caputo se termina sumando, va a tener una excusa muy válida. Ahora, nos podemos anticipar que ni la oposición, cuando logró avanzar con esta interpelación, tenía grandes expectativas de Caputo venga. Estamos en un escenario en el cual, y lo vemos repetidas veces, el Congreso avanza o con sanciones de leyes o con interpelaciones o con determinadas iniciativas y el Ejecutivo le dice no. Entonces, hay que ver cómo evoluciona porque al final del día lo que tiene que ver es la relación del Congreso con el Exactamente, Ejecutivo. exactamente. Hay que ver también si mañana se va a concretar la reunión bilateral entre Milei y Trump, si se anuncia oficialmente el acuerdo, bueno, ahí ¿Cómo es el acuerdo? Claro. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo es el acuerdo? Por Además, eso, claro. entonces al día siguiente sería la interpelación de Caputo. Sí. Digo, tendría ya el acuerdo oficialmente anunciado para después dar los detalles. Pero bueno, digo, la convocatoria a sesión no implica que automáticamente el ministro Coincido. venga, ¿no? Para Sí. hacer esa aclaración. Bien. Ahora vamos a ir al debate del presupuesto 2026, que se reanuda en el día de mañana después de todo lo que sucedió con José Luis Espert. Recordemos que Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no solamente a presidirla, sino también a integrarla. Así que va a tener dos reemplazos, Espert. En el día de mañana, cuando se reúna la comisión, va a asumir Berti Venegas Lynch en lugar de Espert. Esto ya está acordado, tiene el aval de Milei y también de la propia oposición, que no pretendía ocupar ese lugar en la presidencia. Y después, en la vocalía que ocupaba Espert, lo va a reemplazar un diputado de Santiago del Estero, que es Gerardo Huesen, como vocal. Y como presidente, Berti Venegas Lynch. Una vez que eso ocurra, Pato, va a empezar a correr el cronograma de 6, 7 reuniones que fijó la oposición. Esto es lo curioso del caso, ¿no? Acá es la oposición la que está fija fecha. fijando fechas y esto es parte del emplazamiento que se aprobó la semana pasada en la sesión con miras a un dictamen el día 4 de noviembre, ¿no? Van a ser 6 reuniones informativas. La primera va a ser el día de mañana. Esta semana vamos a tener dos reuniones de presupuesto. 2 por semana tenemos. Vamos a tener 2 reuniones por semana. Esta semana vamos a tener mañana 14 y el miércoles 15, que acá hay que ver porque se va a reunir la Comisión de Presupuesto a las 15 horas. Y Caputo está citado a esta interpelación a las 12. Claro. Vamos a ver cómo también se resuelve esta citación porque en el remoto caso de que Caputo asista, no sé si va a terminar antes de las 15, ¿no? Bueno, estamos viendo como una superposición interesante de agendas y de comisiones. Pero bueno, en definitiva, 6 reuniones informativas, Pato, a lo largo de 3 semanas. Esta semana, estas 2 reuniones, martes y miércoles. Después vamos a tener 21 y 22 la próxima semana, que va a ser la última semana de campaña, además antes de las elecciones. Y después de las elecciones vamos a tener 2 informativas más los días 28 y 29 de octubre. Cuando digo informativas, Pato, digo reuniones con invitados. O sea, la oposición espera ahí fijar un listado de invitados interesante, no segundas líneas, sino funcionarios de primeras líneas que vengan a explicar la distribución de partidas sensibles, ¿no? Caputo siempre es uno de los blancos, digamos, pero bueno, ya está citado a esta interpelación. En la oposición también esperan la presencia de otros ministros que por ahí tienen un perfil más bajo o no son tan adeptos a venir al Congreso. Pienso, por ejemplo, en Sandra Petovelo, que es una ministra que administra partidas que van desde jubilaciones, trabajo, seguridad social, bueno, todo ese espectro que administra Petovelo es de interés para la oposición. Y también, por supuesto, el titular del ARCA, el titular del Banco Central,
Massot había pedido en su momento que vengan rectores Es una universitarios. incógnita también el manejo que puede tener Berti Venegas Lynch a cargo de la comisión, ¿no? El Sí. estilo de Esper no era que yo tengo 1 millón de amigos, exactamente. A lo mejor Berti, que tampoco tiene demasiada experiencia en esto, Sí. a lo mejor facilita, creo que la cuestión es política, no tiene que ver con los vínculos humanos. Pero No. a lo mejor arregla algo. No, sé. pero el aspecto Claro, humano y claro, cambia. exactamente, sí. Lo vimos en La soledad absoluta de José Luis Claro. Esper en El último par de semanas, que no Sí. se explica solamente por la No, decisión no, del no. gobierno de ¿Viste? sacarlo porque era la mancha venenosa, sino porque vos hablabas con diputados de Claro. otros partidos y no tenían ningún interés en salir a Claro. defender a Esper porque hay un tema de antipatía Totalmente, generalizada ¿viste? que generaba, Sí. que Ah, decía bueno. que bueno, le soltamos la mano. Coincido. Igual acordémonos que Berti Venegas Lynch preside Sí. la Comisión de Finanzas, que Sí. si bien es que se ha reunido tenés razón, muchas tiene, veces, claro, ya tenés razón, había sido exacto. presidente de una Sí, comisión. sí, sí. Exactamente. Y toca la batería. Y toca la batería. en la banda presidencial. Dale, sí. Bien, Dale. Siguiendo con el cronograma, la fecha marcada en rojo en el calendario es el 4 de noviembre a las 12 horas. Ese día, Pato, tiene que haber dictamen de presupuesto, ¿no? Acá hubo una discusión en el recinto, ya era tarde, era horas de la noche, y tanto Silvana Giudici del PRO como Laura Rodríguez Machado, que la vamos a ver del mismo bloque, plantearon que la fecha no era demasiado realista, ¿no? Ellas planteaban que va a ser muy difícil llegar al dictamen el día 4 de noviembre, sobre todo con las elecciones en el medio. ¿Pero por qué está puesta esta fecha, Pato? Porque hay tiempo hasta el 20 de noviembre para dictaminar. El 30 de noviembre vencen las sesiones ordinarias y, como bien dijo Massot en el recinto, no tenemos certezas todavía de que el presidente convoque a extraordinarias o que prorrogue ordinarias. Entonces, la oposición se maneja dentro del marco de las ordinarias, ¿no? Claro. Por eso está previsto el 4 de noviembre. Pensemos que después esto tiene que ir al recinto de diputados y recién después al Senado, que además el Senado se toma una ventana de 1 semana de tiempo entre el dictamen y el tratamiento en el recinto. O sea, mirando el almanaque te da el tiempo justo para que el Senado apruebe lo de diputados sin cambios. Te digo, ¿no? puede ser que efectivamente sea un calendario muy apretado, pero yo prefiero un calendario muy apretado a un debate que sea eterno, ¿no? Que termine en enero o febrero. Porque a veces, Que no te da certezas, además. Ese es el Exactamente, tema. claro, No te da certezas de exactamente. que la ley salga, ¿no? Porque después del 30 de noviembre es todo voluntad del Ejecutivo que se hace Totalmente, en el claro, Congreso, ¿no? claro. Bueno, y acá vamos a nos metemos como un adelanto de lo que va a desarrollar María en el siguiente bloque, que fue un vínculo que estableció Massot entre lo que puede pasar con el presupuesto, con la ley de DNU. Y vos decís en un principio, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la Eso, otra? no, bueno, ¿Qué claro. tiene que ver la ley de DNU con el presupuesto? Le iba a preguntar a María, ¿hay sesión este miércoles en el Senado, jueves, por ese tema? No, todavía no Todavía hay no nada convocada. oficial y además se tiene que tratar en comisiones, ¿no? Claro. Ah, está. El tema Claro. de DNU, decís. Sí, sí. Primero se tiene que tratar en comisiones, definir si aceptan o no el cambio de diputados, que es la eliminación de este artículo Sí, 3. por eso. Y después tienen que ir al recinto. Vamos a ver si llegan antes de las elecciones, que esa es la gran duda, ¿no? Bien, vamos a lo que decía Massot, me pareció súper interesante, porque fue un claro mensaje a los gobernadores. Para el momento en el que Massot dice esto, la ley de DNU ya había sido aprobada con cambios, con lo cual se estira la definición final sobre esta ley. ¿Por qué recibió cambios? Porque varios gobernadores le quitaron apoyo a este famoso artículo 3 que establecía el plazo para el tratamiento de los DNU en el Congreso, ¿no? Entonces, obviamente ya en ese momento había bastante enojo por parte de los opositores que no responden a gobernadores, pero que veían cómo se frustraba la sanción definitiva de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Massot? Dice, este gobierno puede prorrogar el presupuesto cuantas veces quiera y lo van a poder hacer los gobiernos venideros, precisamente porque es extremadamente fácil dictar un DNU con los cuales se modifican a lo largo de todo el año los techos presupuestarios y se reasignan partidas, ¿no? Hoy es muy fácil dictar DNU y es muy difícil que el Congreso, los rechace por los requisitos que están en la ley actual, ¿no? Entonces, el presupuesto después el Ejecutivo lo puede ir acomodando a través de DNUs. Entonces, lo que Massot dice es, ojo, los gobernadores, porque están bloqueando la posibilidad de ser más estrictos con los DNU y después el Ejecutivo acomoda el presupuesto a gusto y piacere con los DNU, ¿no? Digo, no sé si se entiende, es un poco claro. enroscado, pero hay un vínculo. Por eso vamos a la próxima placa,
Y ahí el mensaje directo a los gobernadores dice: es importante que quienes piensan que la discusión de los DNU fue oportunista y pidan en el presupuesto prerrogativas para sus provincias, gobernadores, tengan presente que las dos cosas están asociadas, ¿no? Tengan presente que hoy es muy fácil para el Ejecutivo dictar DNU y acomodar el presupuesto como el Ejecutivo quiera. Por eso pongámonos las pilas, ¿no? Dicho coloquialmente, para el debate del presupuesto, ¿no? Sí, es medio un ayúdame a ayudarte de Massot hacia los gobernadores. Y este intento que se está generando de crear el bloque Provincias Unidas, que incluya a muchos de los gobernadores, desde Martín Yarlora, Nacho Torres, Sadir en Jujuy, que con Nicolás Massot a la cabeza están buscando de darle una forma en el Congreso, pero que se ve sistemáticamente, muchas veces no se logra porque los gobernadores juegan su propio juego, cierran acuerdos con el gobierno y está empezando a ser está empezando a ser difícil conformar ese bloque de manera unificada. Es cierto, es cierto. Dicho sea de paso, entre paréntesis, este miércoles los gobernadores de Provincias Unidas van a encabezar un acto en obras sanitarias. Un acto, sí, viste que vienen realizando, estuvieron ya en distintas provincias, en Córdoba, en Jujuy, creo, y el miércoles van a estar en obras acá en Capital Federal, mostrándose en esta unidad que después, como dice María, en el Congreso no se ve verificada. Sí, un dato y tenemos también. La última placa. Dale. No, dale vos. Perfecto. No, dale. La última. Laura Rodríguez Machado, como para poner una voz que contrarreste la de Massot. Oficialismo, a ver. Claro. Dice, ella fue senadora, además, por eso dice, el Senado no necesita 3 semanas para hacer modificaciones, en cambio nosotros sí necesitamos más días porque habitualmente el presupuesto se corrige en diputados. Y esto es cierto, ¿no? Las negociaciones fuertes del presupuesto se dan en diputados. Por lo general el Senado ratifica el presupuesto que viene de diputados. Tengo memoria de una sola vez hace algunos años donde hubo un error en las planillas, se perdieron planillas en el paso de diputados a Senado y tuvo que volver el presupuesto. Pero no suele suceder esto en la realidad. Entonces lo que dice Rodríguez Machado es estiremos más el tiempo de diputados porque total el Senado va a ratificar lo de diputados. Bueno, de todos modos se aprobó el cronograma de la oposición y recordemos, mañana se reanuda el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y recordamos otro dato de hace instantes, comunicación oficial. Primero hay una citación por parte del secretario parlamentario Pagán a una sesión porque recuerda que el miércoles está citado el ministro de Economía, Toto Caputo. Y ahora hay una nueva citación explicando que hay una sesión convocada también para el miércoles, en este caso por la citación que hay también al ministro de Salud, Lugones, y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Son 2 citaciones por separado que hace la Cámara, en la primera por la convocatoria a el ministro de Economía y en la otra a la secretaria general y al ministro de Salud. Es un dato de hace instantes nada más. Bueno, vamos a ir a las exactamente 11 de la mañana, 23 minutos. Enseguida viene María Caferata con un montón de datos. Ya explicó, si hay alguna pregunta más para con Caro Ramos, la respondemos en un ratito. Ahora la pausa y ya volvemos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel.
La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica.
Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Bueno, estamos en orden del día. Enseguida viene María Cafferata, pero vamos a recordar entonces que hay convocatoria oficial para 2 sesiones de diputados el próximo día miércoles, pasado mañana. A las 12 cita con la posibilidad, con la convocatoria del ministro de Economía, Toto Caputo. Habrá que ver, ni siquiera tenemos confirmado que Caputo esté en Buenos Aires y no viajando a Washington para la reunión de mañana del presidente Milei con Donald Trump. Y la otra citación oficial en la Cámara de Diputados es a diputadas y diputados para la sesión de las 14 horas con la convocatoria del ministro de Salud, Lugones, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Así que 2 citaciones para el miércoles. Cafferata, ¿usted es escéptica o optimista en torno a la convocatoria? Voy a hacer una aclaración. Aclare. Me dicen que es muy probable que Luis Caputo forme parte de la comitiva y otra que va a formar parte de la comitiva es, Karina por supuesto, Milei. Karina Milei. Entonces, Claro, el lunes que quedaría habilitado está Mario Lugones para sostener las 2 interpelaciones. Hay que ver si el ministro de Citemos Salud... a las 13. Que vamos a decirlo, más allá de se fueron acumulando los emplazamientos, los pedidos de citaciones, las interpelaciones. Mario Lugones es una persona que está buscando traer la posición hace muchísimo tiempo. Recordemos, no solo por el caso del fentanilo contaminado, sino también por el tema de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y por la falta de aplicación de la emergencia de la ley de discapacidad. Entonces, si bien parece ser hay demasiados cabos sueltos y mucho avance de la oposición con un montón de aspectos del gobierno nacional, el tema de Lugones es algo que tiene su peso propio y que se va a ver si efectivamente Lugones termina participando. Recordemos que desde que se dieron a conocer y se filtraron estos supuestos audios del ex titular del Andrés, Diego Españolo, siempre estuvo apuntado Lugones y nunca se logró avanzar mucho. Se lo trató de manera lateral por el caso del fentanilo, la comisión investigadora, pero bueno, siempre hay una insistencia de ver si Lugones viene o no al Congreso a dar explicaciones. Una cuestión que ya lo hemos hablado, María, empezás vos, pero la verdad, no es estrategia eso de no ir nunca. Digo, esto vos podés tener, a este lo cuido ahora, pero va a ir el número 2, o por ahora que no vaya, que vaya en 15 días, esperemos otro mejor momento. Pero esta estrategia del gobierno de decirle que no a cualquier convocatoria, no es estrategia. Sí, aparte hay un tema. Multiplica los problemas. Es cierto que en la Constitución no hay sanciones previstas por no asistir, pero porque los constituyentes dieron por hecho que si un funcionario es citado a ser interpelado por un poder del Estado como el Congreso de la Nación, tiene que ir. Obviamente. Nadie preveía que los funcionarios hagan silencio de este modo. A ver, pero aparte, el tema es que hay una mayoría de un recinto que está diciendo que tienen que ser interpelados. Por una cuestión de fechas no se puede porque están en Estados Unidos. Bueno,
ahí imagino que la oposición va a presionar para fijar otra fecha o algo por el estilo. No creo que se queden callados ante más inasistencia. Pero aparte, políticamente, es una oportunidad inmejorable para que vos des tu mirada, Claro. des tu punto de vista y des vuelca a la situación. Acá lo hemos visto varias veces. En otros gobiernos que parecían muy complicados, venía un ministro de Economía y le ganaba la discusión académica a la oposición, venían ministros del Interior. Vos tenés casi la obligación de venir, aclarar, ser explícito y dar vuelta a la situación. No tenés la obligación, más cuando el Congreso te Claro. interpela. Ahora, yo no estoy de acuerdo con vos que a veces ¿Con siempre qué? es una buena idea. Vos tenés que ser un funcionario con mucha cancha para poder pararte delante de 257 diputados y responder a las preguntas. Una cosa es Guillermo Franco, que está acostumbrado a hacerlo. El balance que hace claramente el gobierno nacional es que le preocupa que pueda llegar a pasar si Mario Lugones va al Congreso y termina siendo interrogado, que puede llegar a pasar si Karina Milei va al Congreso y termina siendo interrogada. No solamente el propio Luis Caputo, no solamente por la decisión de no ceder nunca, de no darle nunca nada a la oposición o de mostrar dureza o no exponer a sus funcionarios. Tiene que ver con... Coincido, muchas veces no. hay problemas. A ver, lo que pasó Dale. con José Luis Espert, prestemos atención a lo que pasó con José Luis Espert. Espert se termina hundiendo por las sucesivas Totalmente. declaraciones que termina dando que se contradicen a sí mismas. Pero estoy completamente de acuerdo con vos en que hacen lo que hacen por lo que vos decís, María. Yo lo que creo que en todo caso el problema está en la selección de personal. Cuando, bueno. Claro, Bueno, ¿sabés quién coincide en eso? claro. ¿Sabés quién coincide en ¿Quién? ese análisis? Mauricio Macri. Ah, pero claro. Mauricio no Macri sabía. dice, no, bueno, vos Obviamente. necesitas más cuadros técnicos, Pero políticos, claro. que te den más Pero respaldo político, que te defiendan. Si para la comunicación, y creo que fue una herramienta espectacular que el gobierno usó para llegar, si la comunicación es un valor esencial, cuando vos estás eligiendo a alguien entre dos o tres, bueno, entre uno que o una que sabe comunicar y otro que no sabe, es prioritario el tema, la Necesitas verdad. voceros. Y además, digo, no puede ser que vos tengas 15 funcionarios y tengas uno solo, que es el que tapa agujeras, que es Guillermo Franco. Tenés que tener a Franco y 3 más, por lo menos. Bueno, Ese es el tema. viste cuando se firmó dictamen para estas citaciones, recordás que Juan Manuel López firmó un dictamen alternativo, jefe de la coalición cívica del bloque, planteando que no había que citar a Karina, entre otras cosas, porque le Claro. cuesta desenvolverse Claro. en público y Bueno. fue muy criticado por ese Pero está ese- bien, pero digo, ese cuando uno, dictamen. está bien, pero decir, bueno, mira, es funcional, es bárbara y no le gustan los medios, está bien. Ahora, en todo caso, Lugones, que ya es un ministro elegido en segundo término, porque no fue el primero, hubo Sí. tiempo, ¿me entendés? O Caputo, el ministro de Economía, que es un tipo que técnicamente sabe más que el resto, tiene que venir acá y dar vuelta a la situación. Digo, ¿cómo no vino en el momento en que bajaba el riesgo país, bajaba el dólar? Tenés que venir y ser, no digo Gardel, pero vos en la pelea política tenés que convencer con tus argumentos. Son Perdón, temas María, no hablo personales. más. No, hablo más, María, es dale, que dale. estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, hay No, limitaciones claro. personales de cada uno de los Sí, funcionarios, coincido. hasta qué punto se quieren exponer y hasta qué punto el gobierno considera que no genera más costo que beneficio. Claro. Pero bueno, son todas cosas que, y esto lo voy a vincular a las A ver. placas, que tienen que ver con cómo se piensa el gobierno después de las elecciones, A ¿no? ver. Por un lado, sabemos que se está hablando de una reestructuración del gabinete, no solamente porque Patricia Bullrich y Luis Petri van a abandonar el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, o porque Manuel Adorni, si termina dejando la vocería para ocupar su banca en la legislatura porteña, van a dejar vacancias que van a tener que ser ocupadas, sino porque se está pensando a nivel de enviar un mensaje al Círculo Rojo, a los gobernadores, a Estados Unidos, de decir, bueno, hasta acá llegamos con estos funcionarios, vamos a reorganizar todo pensando en la gobernabilidad de los próximos años. Y acá todos juegan. Mauricio Macri ya hizo recomendaciones sobre qué áreas considera que podrían ser mejoradas. Siempre son áreas que a Mauricio Macri le interesan particularmente. ¿Qué dijo? ¿No? Transporte, Bueno, habló transporte, ¿no? Habló transporte, como siempre de transporte, vuelve a aparecer el Sí. nombre de Dietrich, volvió a aparecer también el nombre de Jorge Triaca para trabajo. Se está viendo a ver si va a haber un desembarco de dirigentes del PRO por un lado y tal vez de los gobernadores o de Provincias Unidas por el otro, para airear un poco el gabinete. Eso por parte del Poder Ejecutivo. Después vos tenés al oficialismo haciendo cuentas sobre
está bien, llegamos al 26 de octubre, pero bueno, ¿cómo nos organizamos después del 10 de diciembre con un Javier Milei que cuando estaba en su peor momento, se acuerdan que el Congreso sistemáticamente le anotaba leyes que iban en contra de su plan económico? La respuesta de Milei era, bueno, vemos el 10 de diciembre, pero que yo cuando gane las elecciones y voy a tener más diputados y más senadores, no los voy a necesitar. Bueno, ahora el cálculo que hacen todos los consultores, personas que están a cargo de la campaña, es que el gobierno no va a tener ya un tercio vetador a partir de diciembre, ¿no es cierto? Ese tercio para vetar las iniciativas de la oposición no está garantizado por los números que estamos viendo para el 26 de octubre. Entonces yo traje a ver cómo es que se está pensando este nuevo acuerdo de gobernabilidad para los próximos 2 años. En principio, lo que se está pensando es más o menos qué va a tener la Libertad Avanza. Todo va a ser ganancia, absolutamente, porque son muy pocos los diputados que vencen mandato este año. La gran mayoría va a tener 2 años más, entonces se calcula que todos los diputados nuevos que vaya a haber van a ser para inflar las huestes de la Libertad Avanza. Pero estamos hablando de vuelta de 80 diputados y diputadas del bloque libertario más o menos, un poquito menos para los cálculos menos optimistas, un poquito más para los cálculos más optimistas. Muy pocos hablan de 87, que es el número mágico del tercio vetador. Entonces, pase lo que pase el 26 de octubre, van a tener que tender puentes y alianzas para asegurarse, obviamente, el tercio vetador, pero avanzar con los 129 diputados que vos necesitás para abrir una sesión, digamos. María, perdóname, para qué digo, vos lo estás explicando claro, pero con el número vetador 87 te alcanza para rechazar vetos y para evitar juicios políticos. Pero el otro, si querés avanzar con la famosa reforma jurídica, reforma previsional, ahí sí necesitas los 129 de mínima, que hace unos días en San Nicolás, Javier Milei anticipó un poco en esta, ¿cómo se llama el plan? Que es una reversión del de Trump, hacer Argentina grande de vuelta, le agarraron, es la frase de Donald Trump, la copiaron, la pegaron y cambiaron Argentina por América. Entonces, la reforma laboral y la reforma previsional, que son los grandes objetivos, porque es lo que reclama el Fondo Monetario Internacional, vamos a decirlo, necesitas un consenso mayoritario. Sí, claro. Y para eso, vos decís, si más o menos bien posicionados quedaron después del 26 de octubre, el oficialismo cree que va a tener consenso, mira ahí a los gobernadores, mira a los radicales y dice, no van a tener problemas para acompañarnos con una reforma laboral, por ejemplo. Y es muy probable que tengan razón. Vos hablás con algunos diputados y no ven con malos ojos. Ahora, el tema, como siempre pasó con este gobierno y todos, es político y tiene que ver con las condiciones de ese vínculo después de las elecciones. Y el tema del Senado también, ¿no? Después, sí, pero ¿cuánto está dispuesto a ceder el gobierno, no? Hay una idea de todas maneras que para este primer objetivo que puede llegar a tener el gobierno de asegurarse ese tercio vetador con el PRO y con estos radicales con peluca de la Liga del Interior, ¿no es cierto? La duda es, bueno, ¿cómo haces para llegar a los 129? Y acá me interesaba traer... Tenés otra placa, ¿no? Sí. Sí, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada con la sesión de tratamiento de la reforma de la ley de DNU? ¿Se acuerdan? Sí. Porque pasó algo curioso que el gobierno pudo festejar un triunfo que más que un triunfo era una dilación de la derrota. Sí. Que es algo medio extraño de explicar en términos de por qué el gobierno lo festeja como un gol que la oposición le sancionó, una ley que le saca la herramienta de gobernar vía decreto. Bueno, sí, festejó porque logró ganar tiempo y logró patear a través de la inclusión de una modificación el debate para el Senado, con la expectativa de que esto venga después de las elecciones. Y logró evitar el título que venimos teniendo hace meses, que es derrota de la Libertad Avanza en el Congreso, ¿no? Ganó aire, ganó tiempo y ganó aire el gobierno en este tema. Y en el artículo más sensible y más complicado para el gobierno, que era el tema de los 90 días, ¿no? Sí, el objetivo de todas maneras era eso, hacer caer un artículo para que la ley no saliera exactamente igual del Senado y para patearla de vuelta para el Senado. Y es interesante porque en esos votos que el gobierno logra torcer, bueno, habla de un gobierno que empezó a intentar volver a negociar, era algo que le estaba costando mucho en el último par de años, y que hablan de la intervención muy clara que hubo de muchos funcionarios del gobierno. Sí. A vos, Caro, te debe haber pasado
hubo una pelea por adjudicarse el triunfo Total, de tres. fenomenal Sí, sí, sí. De todos. el día siguiente. Entonces vos tenías por un lado que Martín Menem decía: yo me comunico con un montón de diputados Sí. con los cuales no veníamos hablando, tomamos un café y logramos avanzar de esta manera. Pero lo curioso, que a mí me decían, fue una alianza que hay que prestarle atención para los próximos 2 años entre Cristian Ritondo, el presidente del Bloque Pro, y Santiago Caputo, el asesor sin firma. Santiago Caputo, después de haber sido desplazado de la toma de decisiones políticas, volvió a meterse y a negociar y se adjudicaba, y los suyos de las Fuerzas del Cielo se vanagloriaban de haber torcido muchos de los votos de los gobernadores. Hace mucho que no nos vemos, pero digo, porque la verdad que hay tanta declaración, pero también jueves o viernes fue la declaración De Franco. de en torno a que si estás comprometido con la gestión tenés que tener firma también. Bueno, Sí. a mí me decían... ¿Era un mensaje para vos, Ramos? Ese no era. No. Yo fírmate. A mí me decían que, bueno, ojo, por ahí en la reorganización del gabinete a partir de las elecciones, ojo que Santiago Caputo puede llegar a ocupar un cargo oficial. Claro, me sí, era lo decían. lógico. Que hay que ver porque hay un interés de parte de las Fuerzas del Cielo de ganar el terreno perdido en los últimos meses en el gabinete, de ocupar lugares y volver a tener incidencia. Porque acá lo que tenemos es una interna muy clara entre el Y sí. sector de Santiago Caputo y la Fuerza del Cielo con el sector de los Menem respecto Que a... no es el mejor escenario cuando Estados Unidos está pidiendo que consensúes afuera. Primero, trata de consensuar adentro, Bueno, ¿no? Porque si no eso es complicado. que venía más o menos contenido de todas maneras en el último mes, ahora se volvió a ver en la disputa sobre quién había logrado. Yo de todas maneras observaría Dale. con atención esto, ¿no? A ver. Ritondo por un lado, Santiago Caputo por el otro, y cómo se va a jugar esa futura gobernabilidad en el marco del triángulo de hierro, ¿no? ¿Quién juega para cada uno? Ahora, más allá de quién fue el que logró torcer los votos, veamos esos votos que cambiaron. A Porque ver. acá lo que pasó es, entre la votación en general y la votación particular del artículo 3, vamos un segundito a la placa anterior y después vamos a la diferencia de los tres. Gracias. Vos tenés que 140 votos afirmativos tuvo la votación en general, pero tuviste 127 votos afirmativos. Estuvo a solo 2 votos de poder aprobarse el artículo 3. Fue muy chiquita esa diferencia y fueron 13 votos de diferencia. Lo mismo los negativos. Pasaste de 80 votos negativos en la votación en general a 90 votos negativos en la votación en particular. ¿Y de dónde vinieron esos cambios, esos 13 votos que cayeron de la votación en general y la votación en particular? Ahora sí, vamos a la próxima placa. Tenés, por un lado, la coalición cívica. Mucha importancia del bloque cuya líder es Elisa Carrió en lograr darle este triunfo al gobierno nacional. Sí, que igual Dividida nadie la puede coalición. sorprenderse de la posición de la coalición cívica porque ya venían marcando objeciones. No fue, creo, un voto sorpresivo. De hecho, se especulaba con que pidieran cambios antes de la votación. Así que ahí yo no es que le restaría importancia, pero marcaría que la coalición ya venía planteando objeciones. Sí, porque hay también una discusión sobre el contenido de la ley. Ujú. Había muchos de los diputados y diputadas que votaron a favor de la ley, tenían cuestionamientos a la sanción que había venido del Senado, porque vamos a decirlo, es muy estricta. Sí. Venimos de Totalmente. una ley que reglamenta los DNUs, que te Muy- habilita que nunca los trates, una sanción tácita, el Congreso puede no tratarlos nunca más y que con una sola Cámara la aprobación se ratifica como una ley a un plazo de 90 días y la doble aprobación de las dos Pasamos cámaras. de una ley muy pro-ejecutiva a una muy pro-legislativa. Exacto. Es Entonces, así. había un intento, tal vez de algunos sectores, por ejemplo, del radicalismo díscolo, democracia para siempre, decían que no, una cosa u la otra, modifiquemos, el plazo es un montón. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento del golpe político que se buscaba la semana pasada es, bueno, esta ley no me gusta, pero como yo ya sé que mi ley la va a vetar y es muy probable que no tengamos los 2/3, avanzamos, damos el golpe político de la sanción la semana pasada y después, total, la ley nunca se va a aplicar. Lo que hizo ruido es que una parte de la coalición cívica, porque no toda la coalición cívica, se termina desmarcando de esa estrategia del mensaje político en pos del problema del contenido de la ley. Ahora, ¿qué otros sectores más? Hubo también votos de la Unión Cívica Radical, que también tuvieron ese mismo argumento de que no les gustaba este artículo de la ley. Hubo 3 del PRO, acá fue muy importante el rol de vuelta de Cristian Ritondo para convencer estos votos, por ejemplo, de PRO que suelen votar con la oposición como Álvaro González.
Hubo 4 de desarrollo y coherencia. Acá tenemos al MID jugando Totalmente, muy fuerte en favor del Alessandro. gobierno. De vuelta también con intervención de estos sectores para cambiar los votos. Y hubo uno de Unión por la Patria. Neuquina, ¿no? Neuquina, Sí. por iba a decirle, Tania Bertoldi, que ya es una diputada, me dicen, que suele jugar más que nada con el gobernador de la provincia, el Rolo Figueroa. Entonces, estos son los bloques partidarios. Ahora, ¿qué gobernadores jugaron bien para el gobierno la semana pasada y que despertó algunas alarmas de por parte de la oposición? Porque hasta ahora los gobernadores venían diciendo, me conviene para las elecciones pegarle al gobierno. Sí. Yo me diferencio, voto con el resto de la oposición y en todo caso volvemos a conversar Yo te digo una cosa, después de las elecciones. yo veo una solidaridad de, a ver, no es la palabra, no es casta. Solidaridad de género. Institucional, que es decir. Claro, esto es, los gobernadores no le quieren hacer a la nación lo que no quieren que le hagan los legisladores provinciales a ellos. No quieren pérdida del poder del Ejecutivo, la verdad. Sí, tampoco No quieren quiero dejarlo huérfano, manco. Porque dice, si me hacen esto a mí también me complica mucho. No le quiero hacer a Nación lo que no quiero que me hagan a mí, me parece. Por ahí. Sí, la realidad es que el gobierno jugó muy fuerte. Martín Menem se jugaba un poco la vida, Claro. en si esta ley salía o no salía. Los gobernadores dijeron, avanzamos, vemos rápidamente cuáles son los gobernadores. ¿Los tenemos? Si no, yo los leo. Acá Eran está. el de Misiones, Ahí Hugo está. Pasalacua, Gustavo Sáenz de Salta, Ignacio Torres de Chubut, Rolo Figueroa de Neuquén, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Claudio Vidal de Santa Cruz, diciendo, te mando un mensaje, te apruebo la ley, pero sabe que yo puedo cambiar de opinión y negociemos más adelante. Y para cerrar, porque nos queda muy poco tiempo, yo quiero insistir en esto. Bueno, ¿en qué consiste este nuevo acuerdo de gobernabilidad a partir de diciembre, más allá de lo que pueda llegar en el gabinete? Esto, ¿no? El primer objetivo es asegurarse este tercio vetador, que te lo puedes conseguir con el PRO y algunos de los radicales con peluca, pero después vos tenés que abrir ese núcleo duro hacia los gobernadores para poder empezar a conversar sobre las reformas más estructurales que él está demandando el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estuvo trabajando mucho durante el programa Carolina Ramos. A ver, Ramos, hagamos la síntesis. También trabajaba Caferata, pero fue la última que expuso. Recordamos, hay dos sesiones. No, porque mientras hablaba Ramos, trabaja Caferata y después a la inversa. Nos turnamos, obviamente. Exactamente, Somos un equipo, exactamente. Y yo trabajo la hora entera. No, escúchame. A ver, síntesis. Hay sesión convocada para el miércoles a las 12, una interpelación, el miércoles a las 14, 2 interpelaciones y un montón de reuniones de comisión. Sí, estaba viendo mientras Caferata exponía su tema, miraba que el regreso de la comitiva oficial de Javier Milei y la comitiva que van a integrar Karina Milei y Luis Caputo está previsto para el mismo miércoles de la sesión a las 8 de la mañana. Llegan acá a las 8. Vamos a ver si llegan, ¿no? Ah, bueno, no es tan lejos ese 6. Claro, no, igual sí, se pero bajan en el 6. hay gente que duerme bien en el avión y gente que no duerme bien, bueno, Caferata también. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Convocatorias oficializadas, no confirmada la presencia de Karina Milei y Caputo. Lugones la tiene más difícil para surfearla, ¿no? Para argumentar una eventual inasistencia. Y bueno, mañana la maratón de comisiones que contamos antes, plato fuerte, presupuesto y Hacienda, a las 15 horas asume Berti Venegas Lynch y se reanuda el debate. Y bueno, un montón de temas más que charlamos, moción de censura, reforma del ANDIS, emergencia de las pymes, el ENARD. El miércoles mismo vamos a tener el debate del proyecto de Máximo Kirchner sobre la deuda con Estados Unidos. Así que esta semana tenemos para todos los gustos, ¿no? Ahí estamos. Carolina Ramos, muchas gracias. María Caferata, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, gracias y hasta mañana.